¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Y junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 513 y todos aquellos temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando también de economía, de política. Bueno, todos aquellos temas que te interesan, por supuesto, lo vas a tener a través de este programa ya instalado en la televisión argentina. Para vos que querés contactarte con nosotros, por supuesto que lo podés hacer, a través de nuestro email, como siempre, proyectofederal@gmail.com, o también mensaje de texto, WhatsApp que nos quieras enviar al 011 15 637 2247. Sin más, conocemos las instituciones que nos auspician y de lleno nos metemos en la emisión 513 de Proyecto Federal. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Comenzamos con el programa del día de hoy y nuestro primer invitado tiene que ver con esta época del año. Comienzan las altas temperaturas, comienza también la exposición al sol, lógica por un lado de las vacaciones, pero también hay una exposición cotidiana, diaria, en el caminar por la calle cuando el sol también nos afecta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los cuidados exactamente? Para ello hemos invitado al doctor Oscar Trota, él es médico pediatra, también pertenece a la comisión del Hospital Garrahan. Oscar, gracias por venir, bienvenido. Gracias por invitarme. Por favor. Cuidados del verano. Como digo, ¿no? Se viene una época donde a mucha gente le gusta tomar sol, le gusta exponerse al sol, pero hay que tener cada año más recaudo. ¿Es así? Es así, cada año hay que tener más recaudo en cuanto a la incidencia del sol sobre el organismo, sobre la piel, con los cuidados de la piel y la protección que se debe usar a través de cremas protectoras, sobre todo en la población infantil, tener el recaudo necesario de que las cremas protectoras sean las adecuadas, con el filtro adecuado, mayor a 40 o 60 en algunos casos. Eso en cuanto a la incidencia de los rayos solares sobre la piel. Sí. Por otro lado, ¿viste? En el verano hay dos entidades que son características del verano, que se dan en la población infantil y en la población de ancianos, que es la insolación y el golpe de calor. Esto es producto de la insolación. Son dos entidades clínicamente iguales. Lo que diferencia una de otra es la incidencia del sol en forma directa en el caso de la insolación, o el golpe de calor, que es la otra entidad, que se puede dar inclusive sin tener la incidencia directa del sol sobre el organismo. En la época de altas temperaturas puede suceder que una persona sufra de golpe de calor estando inclusive en un lugar refugiado. Claro, también es importante aclarar esa diferencia, esa gran diferencia, porque uno piensa que el golpe de calor es exclusivamente ligado a porque estuve expuesto bajo el rayo del sol. Y no, hay otras situaciones que se dan, ¿no? Claramente, sí. Golpe de calor, por definición, no tiene necesariamente que estar asociado a la exposición directa al sol. Se da en ámbitos cerrados, por ejemplo, los chicos que están en colonia de vacaciones, y están dentro de un gimnasio y sufren esa situación, o adultos o
o ancianos. Las poblaciones más vulnerables claramente son los niños y los ancianos, que son aquellas que tienen una base en el verano de poco consumo de líquidos, de ingreso de líquidos al organismo. Entonces, sobre un organismo en cierta forma ya deshidratado, el aumento de la temperatura corporal hace que se produzca esta situación de insolación o golpe de calor. Bien, tiene que ver, y es muy importante, la hidratación, pero también la alimentación, ¿no, Oscar? Sí, claramente. Los menús de verano siempre son más beneficiosos para el organismo que aquellas comidas con mayor carga calórica, digamos. Esencialmente es el suministro de líquido, digamos, la incorporación de líquido al organismo. Las dos situaciones, tanto la insolación como el golpe de calor, lo que van a producir es cefalea, dolor de cabeza, aumento de la temperatura corporal, la cara se pone roja, la persona se siente cansada, agitada, transpira mucho, digamos, tiene menor capacidad o menor, digamos, le disminuye la diuresis, digamos, tiene menos situaciones de orina, ¿no es cierto? Lo que se genera es justamente una deshidratación importante. Pensá que la aparición, esto tiene que ver con los consejos, digamos, hay que hidratarse cada 20-25 minutos cuando uno está expuesto a altas temperaturas, porque la aparición de la sed es una información tardía del organismo. 20 minutos después que el organismo está deshidratado, recién aparece la sensación de sed. Claro. Con lo cual, si uno espera tener sed, ya hace 20 minutos que el organismo viene sufriendo el proceso de deshidratación y lo que eso implica sobre los diferentes órganos, el cerebro, los riñones, ¿no es cierto?, el corazón. El tema, a ver, de la comida. Vamos a la comida lisa y llanamente. Cuando hay altas temperaturas, es conveniente no insumir o no consumir productos muy calóricos y por el contrario, ¿no? Las verduras y las frutas, más allá que nos dan una buena alimentación, también son acordes para paliar un poco las temperaturas cuando se vuelven elevadas, ¿no? Claramente, porque también es cierto que las verduras y las frutas tienen alto contenido de agua. Sí. Entonces, cuando uno la incorpora también ese líquido. Pero sí, son alimentos que tienen menor gasto calórico al momento de digerirlos. Por eso es que es el beneficio que tiene consumir ese tipo de verduras y frutas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de los mosquitos? Porque ese es otro punto importante, ¿no? La exposición al sol queda claro. Ahora, viene una etapa también, y hay algunas provincias que ya han comenzado a trabajar, como es, por ejemplo, la provincia de Jujuy, en temas preventivos contra el dengue, chikungunya y zika. Porque estas picaduras, no solamente por el hecho de tener la picadura, sino por lo que puede transmitir el mosquito, es muy importante también usar repelentes correctamente, ¿no? Sí, claramente. Lo más importante en cuanto a la prevención de dengue, zika y chikungunya es el tema de prevenir el desarrollo del mosquito, de la larva del mosquito que luego va a ser el mosquito, ¿no es cierto?, que es el Aedes aegypti. Claro. Así que como característica fundamental en la prevención es evitar todos los lugares donde la larva pueda desarrollarse, que son los lugares donde se junta agua, que es agua limpia, pero que queda acantonada en esos lugares, como son vasijas, cacharros, ruedas de neumáticos, todos los lugares donde se pueda juntar agua y el mosquito va y deposita ahí su larva, deben ser removidos. Removidos y aparte lavados, digamos, porque... es lo que se llama descacharreo, ¿no? El descacharreo, exactamente. El descacharreo para eliminar la larva del mosquito. Eso es compromiso individual, digamos, de la comunidad, ¿no es cierto?, para contribuir a la prevención del dengue. Luego el mosquito que está infectado con alguno de los 4 serotipos de dengue puede picar a una persona y le va a producir el dengue tradicional. Se complica cuando esa persona que ya posee el dengue de un serotipo es picado por un mosquito que tiene el otro, o alguno de los otros serotipos. Entonces ahí se puede hacer una característica, un tipo más peligroso, más virulento del dengue, que es el dengue hemorrágico.
Vamos a tener un verano complicado en cuanto a las temperaturas, por lo menos lo que dicen los pronosticadores, ¿no? Que va a ser un verano donde las temperaturas se van a sentir y mucho, por cierto. Esto más allá de lo que hablábamos, ¿no? De los cuidados en cuanto a la prevención del sol, también tiene que ver con los cuidados que deben adoptar los gobiernos municipales, provinciales y nacionales en cuanto a difundir toda esta información que es importante para poder erradicar, Dios quiera, definitivamente al dengue, la chikungunya y Zika. Pero bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Que hay que realizar y no creo que se pueda hacer de un año a otro, eliminar una cuestión de una patología que también es transmitida por un insecto, ¿no? Como todas las cuestiones de salud, no se pueden hacer campañas fragmentadas. Las campañas deben ser continuas durante todo el año. Es una situación de establecer una conciencia en la comunidad. Podemos hablar del tema del dengue, que obviamente es un tema grave. Podemos hablar del tema de la hidratación y de la buena alimentación. Sí. Digamos, son campañas que tienen que sostenerse en el tiempo, porque si no, la fragmentación hace que se pierda ese ciclo, ese círculo de concientización que se debe lograr en la comunidad para que acompañen las medidas sanitarias de un gobierno. Y en todos estos temas, ¿vamos tomando conciencia o es poca? No, ciertamente la población está más concientizada que hace tiempo atrás. Sí, también es cierto que la responsabilidad es de los gobiernos. El Estado es el que es absolutamente, en definitiva, el responsable de este tipo de campaña. No se le puede delegar a la comunidad o a la persona individual este tipo de campañas o este tipo de acciones. Es el Estado el que tiene que estar presente actuando sobre esos lugares. Bueno, para cerrar, las conclusiones que podemos darle a nuestros televidentes que nos están viendo. En el tema exposición al sol y en el tema cuidado contra las picaduras de insectos, ¿cuáles serían? Bueno, en verano, hidratarse bien, mucho, constantemente, en forma adecuada. Nosotros, el ser humano, el organismo, la única forma que tiene de incorporar agua y líquidos es a través de la ingesta. No hay forma de incorporar agua de otra manera. Uno se mete en una pileta, no se va a hidratar por meterse en una pileta. Estar en lugares frescos, no exponerse al sol en las horas picos, cuidarse con protectores solares. Y en el caso del dengue, bueno, el descacharreo, las acciones de prevención, el cuidado también a través de productos como pueden ser los repelentes. Y bueno, y tener en cuenta que es un tema de todos, no es un tema individual, es un tema que todos debemos tomar conciencia y todos estamos implicados en el tema. Doctor Oscar Trota, muchísimas gracias por haber venido, por habernos dado esta información y también por ayudarnos a tomar conciencia, como siempre decimos. Muy amable. Muy amable, gracias. Gracias por venir. Y seguimos nosotros con más Proyecto Federal y en este caso con el doctor Gustavo Idoyaga. Gustavo, adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, en este momento vamos a cambiar el eje. Realmente importantísimo lo que se habló en materia de salud. Siempre hay que hablar de prevención. La prevención forma parte de la atención primaria de la salud. Realmente muy importante concientizarnos y rever todos los conceptos para evitar este tipo de patologías. Ahora cambiamos de tema, cambiamos de eje y vamos a hablar de algo que les ocupa también a ustedes, les preocupa a ustedes, aquellos que son inquilinos, ¿sí? Que es lo que pasó en un escenario económico donde por muchos años hubo inflación, pero este año se duplicó la inflación. Empiezan los propietarios, donde hay una relación de asimetría, empiezan a poner cláusulas que de alguna manera afectan muchísimo a los inquilinos. Quiero decir con esto que, situaciones desparejas entre el titular de una propiedad y el inquilino. Por eso va a estar con nosotros el doctor José Griselli. Gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Titular de la Asociación de Defensa de Inquilinos. Y bueno, ustedes, les comento a todos ustedes que salió la media sanción de la ley, la modificación al marco regulatorio para los alquileres, donde se busca proteger a los inquilinos, pero ¿quién más que con el doctor Griselli lo vamos a profundizar? Bueno, a ver, primer abordaje, tiene media sanción, faltaría que pase por diputados, ¿no es cierto? Faltaría que pase por diputados, ya se acordó la media sanción en la Cámara Alta y como novedad, sí. Ya los propietarios empezaron a hacer lobby y han presentado su propuesta, su proyecto a través del bloque oficialista para impedir que avance
o sea, esta ley. una modificación o No, su propio proyecto. Un propio proyecto. Su propio proyecto. El de los propietarios. El de los propietarios, porque ellos entienden que esta nueva ley lo que va a hacer es que el mercado de alquileres se retraiga, porque el propietario lo que va a hacer es sacar su propiedad de la oferta de alquileres. Sí. Eso va a supuestamente ellos entienden que eso va a traer un efecto dominó y que en definitiva va a terminar perjudicando al inquilino, cuando en realidad el espíritu de la ley lo que busca es, como vos bien decías, equiparar un poco esa relación. La relación de fuerzas. Yo te voy a contar algo, porque quiero comentarle a todos ustedes, uno, por qué hace empatía. Yo tengo el doble rol, soy propietario e inquilino. Si alquilo una propiedad y después alquilo otra más grande, donde pago la diferencia. Y realmente, siendo inquilino, obviamente, ¿cómo no voy a hacer empatía con cláusulas abusivas? ¿A qué voy cláusulas abusivas? Como mi experiencia como inquilino, ya claro, siendo propietario, porque alguno va a decir del otro lado, porque no sos propietario, lo que me costó tener una propiedad y lo que representa. Pero, por ejemplo, que yo haya entregado una casa, te diría, en mejores condiciones que la recibí, y que se hayan de alguna manera burlado de mí por lo que fue conseguir la devolución del depósito de garantía, las dilaciones, las maniobras, incluso en otra oportunidad me tocó decir, no, se estila no devolver el depósito de garantía, o sea, era tierra de nadie, era tierra de nadie. Y realmente eso marca, o sea, los derechos y obligaciones son de las partes. Ahora veo que hay lobby por parte de los propietarios y por eso te quiero comentar en mi doble rol. Yo lo veo de los dos lados. Como siendo un buen inquilino, en definitiva, con lo que hacen, ¿sí?, castigan permanentemente al inquilino. Sí, es así, es así. Uno no trata de demonizar al propietario, obvio. Ni a los corredores inmobiliarios tampoco, porque ellos... Sí, pero las cláusulas son abusivas. Son abusivas. Son abusivas. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos bajás un contrato modelo de internet, sí, un contrato de alquiler tiene promedio 20 cláusulas, 20 estipulaciones contractuales, no hay una que mencione un derecho del inquilino, son 20 obligaciones. ¿Obligaciones? 20 obligaciones. Del inquilino y del propietario parece que ninguna. Ninguna, ni siquiera. Sí, se comprometerá a mantener... No. Muy ambiguo. Sí, muy ambiguo, pero yo digo, ni siquiera se menciona que vos tenés el derecho a ocupar. Dice, las cláusulas dice cede en locación, supuestamente se sobreentiende, ¿sí? Pero ¿cómo vas a ocupar? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué es lo que puede reclamar? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Cuando surge algún problema en medio del contrato, ¿cómo se soluciona? Bueno, todo eso hoy por hoy no existe, no se menciona, no se estipula en los contratos cuáles son los derechos que tiene el inquilino. Bien, primer tema, derechos del inquilino, que me parece importantísimo. Te voy a tocar un segundo punto, y ahí son responsables, me hago cargo yo de lo que digo, tal vez vos no, contra los corredores inmobiliarios. Un corredor inmobiliario se desocupa una casa, demora un mes en alquilarse, suponiendo que demora un mes, o el periodo promedio y demás, en entregar la casa y demás. Lo que no sabe el propietario que es ese mes que no la alquiló es la 12ª parte, ¿no? De lo que, entonces, ese 8,33% menos que dejó de percibir mes a mes, computándolo, juega en perjuicio del propietario y de pronto no, deja, yo te lo alquilo. Y generalmente transcurre entre que entregan la casa y ocupa el nuevo inquilino, que la pintan, etcétera, etcétera, esa pérdida, donde obviamente al corredor inmobiliario no le interesa nada. ¿Y a qué voy? Un buen inquilino que va y le dice al propietario, no, yo me quiero sacar de encima, seguí con la inmobiliaria. ¿Qué te dice la inmobiliaria? De nuevo tenés que pagar la comisión y celebrar un nuevo contrato. En definitiva, se produce ese tipo de asimetría. ¿Por qué no se premia al buen inquilino, no? No se premia al buen inquilino porque yo entiendo que esto es parte del problema también, es que uno está cautivo de la locación. Sí, indiscutiblemente. Porque yo no soy propietario, alquilo, y algunos dicen, gracias a Dios que conseguí que me alquilen, ¿no? Gracias a Dios que conseguí que me alquilen. Entonces es, o aceptás lo que propongo, o te vas. Entonces,
digamos, en ese sentido, lo que se genera es esta situación de tener que ceder y tener que conceder absolutamente todo. Por supuesto, podemos hablar de por qué se llega a esa instancia y cuál es el contexto que estamos viviendo, que hoy, por supuesto, es mucho más difícil para el inquilino que años anteriores. Y como vos bien decís, quienes propician todas estas situaciones, gran parte de la responsabilidad lo tienen los corredores inmobiliarios. También porque... A ver, este tema de el escalonamiento, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando celebré un contrato como inquilino, claro, digo, para colmo yo había puesto la cláusula semestral, también voy a reconocer, mucho más baja que la que me cobraba mi locador. Yo como locador, en el caso de ser locatario, encontré que las cláusulas... ¿Y qué pasa si la inflación, suponiendo que uno dice, bueno, hay que cubrirse por la pérdida del poder adquisitivo del dinero? Te digo, bueno, perfecto. ¿Qué pasa si vos que me estás poniendo un 30 anual, que da un poco más porque es el 15 más el 15, o sea, tiene acumulativo. Tiene efecto multiplicador, pero dejando de lado eso, para no entrar en los temas econométricos y demás, ¿qué pasa si la inflación es menor? Nada. Silencio de radio. Silencio de radio. Bueno, ese es uno de los temas. El otro, dentro de la reforma a la ley de alquileres se prevé la extensión de la duración del contrato de 2 a 3 años. De 2 a 3 años. Eso es importante, ¿no? Eso es importante porque te saca un poco de esta suerte de pasajero de hotel, porque 2 años pasan volando y también te obliga a tener una capacidad de ahorro en 24 meses, porque vos sabés que tenés que desembolsar prácticamente casi entre 40.000 y 50.000 pesos por un alquiler promedio para volver a alquilar. Bueno, se presupone que el depósito de garantía, si no lo tenés en la misma casa, no lo tenés que poner de nuevo. Pero, sin embargo, vos fijate, como inquilino, la falta de lógica que hay, como inquilino, si vos sabés que tenés 3 años viviendo en esa casa, tu mente va a decir, bueno, la quiero tener mejor, voy a hacerle las mejoras mínimas en cuanto eventualmente quiero que esté mejor pintada acá, allá, porque uno quiere vivir bien donde alquila, ¿no es cierto? De pronto con 2 años, bueno, le voy a dejar todo al que le dejo la casa. Y ni te cuento, me ha pasado, insisto, también como inquilino. Mira, hice tal y tal mejora, era una cuestión de que era una casa y le hice cerco, no, llévatelo si querés, total, el que viene lo hará de nuevo. O sea, esa situación de posición de poder que toma el locador con el locatario, ¿no? Sí, sí, es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, digamos, no se premia al buen inquilino. Y aparte hay que tener en cuenta que uno cuando va a alquilar, digamos, es una locación destinada a vivienda, uno se proyecta ahí, uno no va a alquilar pensando que la va a destruir. Que la va a destruir a la casa. Tampoco alquila pensando que en 24 meses se va a ir. Uno proyecta, es más, cuando uno cuando uno alquila, alquila ponderando un montón de situaciones. Sí, señor. Colegio de los chicos, tu trabajo, distancias, medio de transporte, en fin, uno tiene su círculo armado dentro de lo que es tu casa. Y bueno, proyectas irte en 24 meses. Claro. También, a ver, hay excepciones. Por supuesto, no hay inquilinos, digamos, no todos, pero bueno, habrá algún inquilino un poco más descuidado. Pero en general... No, pero eso está el depósito de garantía. Eso está el depósito de garantía. Pero en general uno cuida el lugar donde vive y lo mantiene. Para eso están los derechos del locador de revisar la casa. Sí, bueno, él tiene el derecho de inspección, eso está garantizado, se garantiza en el mismo contrato, se garantiza en la ley misma, pero ocurre que en los contratos muchas veces te ponen que te entregan la casa en excelentes condiciones. Y no lo está. Y no lo están. Con herrajes, aberturas, grifería, todo bárbaro, en excelente estado. Y lo curioso es que cuando tenés que reintegrar el inmueble, te exigen que esté en ese estado. Le pasan una manito de pintura sobre una mancha de humedad que al mes que alquilaste se cae esa mancha de humedad con la pintura correspondiente. Y es la excusa ideal para no devolverte el depósito. Porque si yo te entregué esto en óptimas condiciones. Bien. Eso sería responsabilidad también de los martilleros, ¿no? De los corredores inmobiliarios. Sí, hay que entender que el martillero, la función del martillero es
acercar a las dos partes para la concreción de un negocio. Sí. Y el martillero toma como su cliente al locador. No obstante, o sea, al propietario, que quien le paga la comisión, ¿quién es? Es el locatario. El locatario. Es el locatario. Y pero defiende solamente al locador y no al locatario. Y defiende solamente a una de las partes. Cuando se le pide que tome intervención para moderar por alguna cuestión en particular, y dice, y mira, lo voy a consultar, pero está medio difícil, el propietario no quiere, Sí, y sí, mira, esto lo va a tener que pagar vos, sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Con lo cual... se complejiza. Se Otro complejiza. de los temas, vamos a hablar, ¿cómo está previsto en la ley el mecanismo de ajuste de los alquileres de la media sanción del Senado? Bueno, se prevé un mecanismo de ajuste para lo que es el curso del contrato, Sí. que no tiene nada que ver con esta cosa anticipada y semestral, Sí. sino que se proyecta para el caso de que la inflación no supere el 10%, Sí. Se toma la variación de precios Del INDEC, del consumidor. Del INDEC, Del consumidor. del consumidor, y también asociado a salarios, la variación Sí. que hay. Sí, el coeficiente de variación salarial. Un mix de los dos. Un mix de los dos. Bien. De lo que surge ese promedio. Técnicamente, Sí. ¿recién se ajusta a partir de un año? Sí, no puede ser semestral. O sea, Al año. la inflación que transcurre, eso es una inequidad. Porque si recién se ajusta, así como me toca, por eso digo de los dos lados, si hay una inflación como este gobierno que dijo que el 24 lo iba a bajar y lo transformó en un 40, si el 40 de ajuste, suponiendo que da 40 o 35, se hace a fin de año, ahí representa una inequidad. Sí, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando se inicia un contrato... Sí. Vos decís que lo ponen muy arriba para y lo absorberlo. ponen arriba para absorberlo. Porque lo que no prevé la ley, y que por ahí lo hemos hablado en otro momento, es que no se prevé lo que es el salto cuantitativo de un contrato a otro, sea la misma persona la que te alquila o sea un nuevo inquilino. Entonces, ya el propietario tiene un canon locativo ajustado, con nuevos valores, si se quiere, de mercado, pues son discrecionales. Y se prevé, este ajuste que es anual. Pero lo que hay que entender es que una locación destinada a vivienda, digamos, la vivienda cumple un fin social, ¿sí? Por eso lo que se busca es que no haya esta inequidad, ¿sí? Y que se ponga al inquilino casi en situación de incumplir. ¿Sí? Muy bien, José. Muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Le quiero comentar a todos ustedes, quien nos acompañó en esta nota es José Griselli, titular de la Asociación de Defensa del Inquilino. Hay muchas leyes que se hacen para beneficiarte a vos, a los que en una situación de distintas fuerzas, de desigualdad de fuerzas, asimetría de fuerzas, busca el Estado protegerte. Pero fíjense lo que dijo José Griselli, ¿no? El grupo de empresarios ya llevan un nuevo proyecto de ley, los propietarios. Lleva un nuevo proyecto de ley impulsado por Cambiemos cuando se toque en la Cámara de Diputados. Vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.